Hola, la entrada a este ejercicio es la siguiente. Quiero decirles que en la solución al mismo, que ya había grabado, me di cuenta que cometí un error. El error consistió que al establecer las coordenadas de este punto C, este número 8, que debe ser negativo como coordenada en Z, lo tomé positivo. Y eso lo llevé en toda la solución. Por lo tanto, los resultados obtenidos son incorrectos. Sin embargo, este video lo quise dejar por dos razones. Una, porque es preciso que ustedes vean la importancia que tiene el cometer un error de simplemente no colocar un signo. Y dos, porque el procedimiento que empleé es correcto. ¿Sí? El procedimiento en su totalidad es correcto. El único error está en este número 8. Bueno, dicho lo anterior, eh, doy paso al video. Ustedes juzguen, vean y aprendan, por favor. Saludos. Hola, ¿cómo están? Vamos a ver un ejercicio más sobre equilibrio de la partícula. Como pueden ver en la imagen, hay una caja que pesa 186 newtons y está colgada mediante tres cables. Los cables están amarrados a la caja y a los árboles que se muestran. Nos piden determinar a partir del peso de la caja las fuerzas de tensión en los tres cables, el AB, el AC y el AD. Consideremos que las longitudes que se dan están en metros. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre sobre el sistema de fuerzas que tenemos aquí, que son cuatro. El peso de la caja es una fuerza conocida y los tres cables tienen tensiones desconocidas, por lo tanto van a ser nuestras incógnitas. A estas incógnitas les vamos a llamar tensión AB, tensión AC y tensión AD. Bueno, asimismo vamos a necesitar las coordenadas de los puntos A, B, C y D. De una vez vamos a escribirlas. Por ejemplo, las coordenadas de A, que es la partícula, en X es 0, en Y sería 2 metros y en Z es 0. Las coordenadas de B, en este caso, en X es 6 metros, en Y son 4 metros y en Z es 0, porque ese punto B está en el plano XY. Las coordenadas de C en X son 2 metros, pero es negativo, porque va hacia la parte negativa del eje X. En Y son 3 metros y en Z también es negativo, son 8 metros. Finalmente el punto D, tenemos en X una distancia negativa de 5 metros, en Y son 6 metros y en Z, según la proyección del punto D, son 3 metros. Muy bien, ya tenemos las coordenadas de los puntos y ya tenemos definidas las incógnitas. Ahora aquí en este espacio, arriba, vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre y a poner los datos que tenemos. Permítame un momento. Como pueden ver, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Observen que ya colocamos toda la información de las coordenadas de los puntos A, B, C y D, así como las incógnitas. Y no puede faltar el peso de la caja, que es de 186 newtons. A partir de este diagrama vamos a obtener los vectores correspondientes a cada una de las cuatro fuerzas, las tres tensiones y el peso de la caja. Bueno, para ello vamos a hacer espacio aquí en la imagen. Voy a quitar el diagrama espacial, que es donde están los árboles, porque de aquí en adelante ya no nos va a ser útil. Permítame.
Muy bien, vamos a entonces escribir los vectores fuerza. El primer vector que voy a escribir es el del peso de la caja. Y para mí ese vector será W, que es igual a menos 186 newtons J. Bueno, ahí está. Ahora, vamos con la tensión del cable AB. La tensión AB, si ustedes observan, no tenemos conocimiento de esa fuerza, es la que vamos a calcular. Su magnitud es tensión AB y se va a multiplicar por el vector unitario que sale de A a B, es decir, 6i más 2j y 0k. Entonces así nos queda. Entonces calculamos su magnitud para hacer la división. Sería 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Muy bien. Y esto nos va a dar como resultado el vector tensión AB. Bueno, como ven ahí, ya tenemos las componentes del vector unitario y este vector va a ser multiplicado por la tensión AB. No lo he escrito, pero lo tengo que escribir, permítame. Listo, ya está corregido. Ahora, ya tenemos este vector tensión AB, lo voy a subrayar y vamos con el siguiente. El siguiente va a ser el vector de tensión AC, es decir, la tensión AC, que es nuestra incógnita, va a multiplicar al vector unitario, que sería la resta de las coordenadas C menos A. Sería menos 2i, sería 3 menos 2, sería más j, es 1j, y más 8k. Bueno, y vamos a calcular aquí abajo la magnitud, que sería menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado y más 8 al cuadrado. Y de aquí vamos a obtener el vector de tensión AC. Muy bien, ya hice las operaciones y aquí tenemos el vector fuerza de tensión AC, menos 0.2408 TACI más 0.1204 tensión ACJ y más 0.9631 tensión ACK. Eso está en newtons. Bueno, voy a subrayar y ya tenemos el tercer vector. El primero recordemos que fue el peso de la caja que sí conocemos. Muy bien, ahora vamos con el último vector que es la tensión de A a D. Y también es una incógnita que es la que queremos encontrar. Bueno, esa incógnita va a multiplicar al vector unitario que se obtiene restando a las coordenadas de D las de A. Sería menos 5i, 6 menos 2 sería más 4j y 3 menos 0 sería más 3k. Entonces esto se calcula su magnitud, sería menos 5 al cuadrado más 4 al cuadrado y más 3 al cuadrado. Muy bien, y con esto obtenemos el vector tensión AD. Entonces tenemos ya aquí el vector de tensión AD. Solo la primera componente es negativa. Muy bien, como ven ya tenemos los 4 vectores que participan en este análisis de equilibrio. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplicar las condiciones de equilibrio, que recordemos cuáles son las condiciones de equilibrio, que es hacer una suma de fuerzas con respecto a x que sea igual a 0, la suma de fuerzas en y es igual a 0 y la suma de fuerzas en z es igual a 0. Muy bien, y las fuerzas las vamos a tomar de los 4 vectores. Permítanme hacer un poco de espacio para hacer eso. Muy bien, vamos aquí arriba
a escribir las condiciones de equilibrio. Primero la suma de fuerzas en X. Como pueden ver, el vector del peso de la caja no tiene componente en X, así que vamos al siguiente. Dice que es 0.9487 TeV. Esa es la componente en X del primer vector AB. Ahora vamos a restar menos 0.2408, 0.2408, tensión AC, y finalmente la última componente también es negativa, menos 0.7071, tensión AD. Y esta suma debe ser 0. Muy bien. Ahora vamos con la suma de fuerzas en Y. Voy a tomar, para ir en el mismo orden, voy a tomar ahora 0.3162, 0.3162, tensión AB. Es del primer vector. Luego sigue más 0.1204, tensión AC. Luego más 0.5657, tensión AD. Y al final tendremos que sumar ahora sí el peso de la caja. Pero ese peso lo voy a poner en la ecuación del otro lado del signo igual. Así que voy a ponerlo como positivo, 186. De tal manera que la suma de fuerzas en Y debe dar el peso de la caja. Muy bien. Y ahora finalmente vamos con la suma de fuerzas en Z. El vector AB no tiene componente en Z, así que nos vamos directo a AC. Sería 0.9631, tensión AC. Y más 0.4243, tensión AD. Y no hay más, esto es igual a 0. Como ven, entonces tenemos ya las tres ecuaciones para analizar el equilibrio. De hecho, este es un sistema de ecuaciones lineales de 3×3 y lo vamos a resolver de manera simultánea. Permítanme hacer un poco de espacio para llegar a esa solución. Bueno, vamos a resolver el sistema de ecuaciones lineales con el método de GEO. Aquí ya hice el arreglo en el cual ustedes saben que las incógnitas se colocan en la parte superior y debajo de ellas los respectivos coeficientes que aparecen en cada una de las ecuaciones de equilibrio. El propósito de este método es el propósito fundamental es reducir el sistema de 3×3 primero a uno de 2×2 que se va a localizar aquí y después de ese 2×2 a un sistema de una sola incógnita, que es el último, y con eso encontraríamos la primera incógnita, que sería la tensión AD. Bueno, el mecanismo ya lo estudiamos por separado, así que vamos a hacerlo esto de manera fluida, haciendo algunos cortes para los cálculos. Bueno, entonces vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar con el método de GEO. Antes quisiera hacer un paréntesis para decirles que el problema que empezó siendo de física, en sí estática, se ha convertido en un problema de matemáticas, porque tenemos que resolver un sistema de ecuaciones. Ambas etapas de la solución del problema son importantes, pero recordemos que ahorita estamos en la etapa de las matemáticas y podemos utilizar cualquier método de solución de sistemas de ecuaciones. Yo en este caso voy a usar el de DGO. Bueno, vamos a proceder. Primero vamos a encontrar, sabemos este número que estoy subrayando en ese primer rectángulo, y lo vamos a encontrar multiplicando y restando estos dos números cruzados. Muy bien, vean, ese producto cruzado aquí lo estoy escribiendo en la parte superior,
que es 0.9487 por 0.1204. Ese es el producto que va en diagonal hacia abajo. Y a eso le voy a restar, por regla, el producto que va en diagonal hacia arriba, que es de 0.3162 por 0.2408, que es negativo. Bueno, el resultado de esto nos da un valor positivo que voy a colocar aquí de 0.1904. Muy bien, ahora para localizar el siguiente rectángulo a la derecha, ese que ven ahí, ahora voy a multiplicar cruzado hasta la columna donde está el rectángulo que quiero rellenar. Así, y el procedimiento es el mismo. Ya no lo voy a escribir para ahorrar tiempo, pero sí se los voy a ir diciendo. Bueno, ahora el producto cruzado será de 0.9487 por 0.5657 y a eso le voy a restar el producto de 0.3162 por menos 0.7071. Bueno, este resultado que hemos obtenido es de 0.7603. Muy bien, ahora vamos con el último rectángulo de ese mismo renglón. Y vamos a multiplicar otra vez 0.9487 por 186 y a eso le voy a restar 0.3162 por 0, que va a ser 0. Vamos a ver. Bueno, y esto nos da un valor de 176.4582. Bueno, con eso determinamos la primera ecuación del sistema de 2 por 2. Ahora, para obtener la de abajo, esta que voy a colocar aquí con un subrayado de amarillo, aquí abajo, esos tres números, voy a hacer lo mismo en cuanto al procedimiento de multiplicación y resta, pero ahora voy a utilizar el primer renglón, el primero, y el tercero. ¿Sí? Igual vamos a hacerlo cruzado. Bueno, voy haciendo estos cálculos y los voy a escribir. Muy bien. Ahora vamos a multiplicar 0.9487 por 0.9631 y a eso le voy a restar el producto de 0 por 0.2408 negativo. Bueno, eso es 0. Y este resultado que obtenemos nos da de 0.9137. Muy bien, ahora vamos al siguiente rectángulo, que esto voy a multiplicar 0.9487 por 0.4243 y nuevamente 0 por 0.7071 negativo, que va a ser 0. Vamos a ver cuánto. Muy bien, ahora voy a multiplicar 0.9487 por 0.4243 y a eso le voy a restar 0, porque es 0 por esta cantidad. Entonces, lo que obtenemos aquí es 0.4025. Y finalmente, el último producto, pueden ustedes ver que va de 0.9487 por 0 menos 0 por 0. Eso es 0. Entonces ponemos 0 aquí. Y con eso ya tenemos el sistema de 2 por 2. Ahora lo que sigue es calcular los valores que van en el último renglón. Son dos valores. Es decir, vamos a encontrar el valor de T tensión a D y que faltará un solo despeje para hallarlo. Vamos a ver. Muy bien, para hallar este número del primer rectángulo que está abajo de tensión a D, voy a multiplicar así como ya lo indiqué, 0.1904 por 0.4025 y a eso le restamos 0.9137 por 0.7603. Esto nos da un resultado negativo.
¿sí? Entonces vamos a escribirlo. Sería menos 0.6181. Ahí está. Ahora, para encontrar el último valor, voy a multiplicar así cruzado también. Esto por 0 es 0, menos 0.9137 por 176.4582. Entonces el producto ahora es cruzado. 0.1904 por 0 y menos 0.9137 por 176.4582. Eso nos va a dar un resultado negativo, que es menos 161.2299. Y ya tenemos ahí. Ahora, con este primer valor, hacemos lo siguiente. Menos 0.6181 multiplica a la incógnita que está arriba, que es TAD. Y esto va a ser igual a menos 161.2299. Entonces de aquí despejamos tensión AD y vamos a obtener esa magnitud, que nos resulta de 260.85 newtons. Entonces ya tenemos aquí nuestro primer valor de los que estamos buscando. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ir en retroceso sustituyendo los valores obtenidos en las ecuaciones que están hacia arriba. Por ejemplo, este resultado lo voy a sustituir en esta ecuación que es de 2 por 2 para hallar la tensión AC. Permítame plantearlo. Muy bien, ya tenemos entonces la tensión AD y la vamos a sustituir en la ecuación esta, en la segunda de 2 por 2 y la escribimos aquí arriba. A ver, 0.9137 por la incógnita tensión AC, ahí está, más 0.4025 por la tensión AD, pero esa vale 260.85, que es lo que acabamos de calcular. Y ese es igual a 0. Bueno, entonces, si aquí nosotros despejamos, nos damos cuenta que la tensión AC, para empezar, es un valor negativo y es 114.91 newtons. Entonces, ese es el otro valor que tenemos. Quisiera decirles que no debiera ser negativo porque los cables no trabajan más que a tensión y al salir negativo significa que el cable estaría trabajando a compresión, lo cual evidentemente es un error. Pero lejos de pensar que es un simple error, me gustaría que una vez que encontremos el otro resultado, el de AB, platiquemos qué significa este signo negativo. Muy bien. Entonces, lo que sigue es utilizar cualquiera de las tres ecuaciones iniciales. Voy a utilizar la primera para encontrar para encontrar la tensión AB. Permítame escribirlo. Entonces, en la primera ecuación de 3 por 3, estoy multiplicando cada coeficiente por su incógnita. Por ejemplo, 0.9487 por tensión AB, aquí está abajo. Luego menos 0.2408 por tensión AC, pero sabemos que tensión AC vale menos 114.91, aquí está. Y finalmente menos 0.7071 por la tensión AD. Entonces aquí menos 0.7071 por la tensión AD que vale 260.85. Aquí abajo lo calculamos. Y esto es igual a 0. Aquí está. De tal suerte que al hacer las operaciones obtenemos la tensión AB ya despejado, que es igual a 165.25 newtons. Ahí está. Entonces, perdón, vamos a subrayar. Ahí lo tienen.
Y esos son los tres resultados correspondientes a las tensiones de los cables. Bueno, voy a regresar al tamaño original de la pizarra para explicar el resumen. Muy bien, a manera de resumen, recordemos que hicimos primero el diagrama de cuerpo libre y en él colocamos todos los datos eh, obtenidos del diagrama espacial, que son las coordenadas, la única fuerza conocida, que es el peso de la caja, y asignamos incógnitas a a las tensiones que estamos buscando. Después de eso, escribimos todos los vectores fuerza que están participando, que son cuatro. El peso de la caja es el primero y las tensiones AB, AC y AD. Usamos el vector unitario para escribirlos y aquí los tenemos. A partir de aquí nos fuimos a las condiciones de equilibrio. La suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en Z deben ser cero. O sea, condicionamos que haya equilibrio. Planteamos las tres ecuaciones y las resolvimos con el método de Geo, resultando que la tensión AB es de 165.25 newtons, AC es de menos 114.91 newtons y AD 260.85 newtons. Bueno, aquí lo que nos hace ruido es el signo de tensión AC, que es negativo, lo cual significa que en lugar de estar trabajando a tensión, el cable AC está trabajando a compresión. O dicho de otra manera, la única forma que eso esté en equilibrio es que el cable AC trabaje a compresión. Permítanme mostrarles la imagen para ver de qué se trata. Muy bien, aquí vemos en la imagen, en el diagrama espacial, el cable AC. Y ese cable AC, de acuerdo al resultado obtenido, que es negativo, lo cual no debiera ser, significaría que el cable está trabajando a compresión para mantener esto en equilibrio. Pero eso no debiera ser. Entonces, algo está mal aquí. Y lo más seguro es que sea una de las coordenadas. A ver, las coordenadas de C son, en X es menos 2, en Y vale 3 y en Z es menos 8. Bueno, vamos a ver el diagrama de cuerpo libre, a ver si tenemos esas coordenadas, menos 2, 3 y menos 8. Permítanme. Bueno, y aquí está el error. Cometí un grave error desde el momento en que planteé mal las coordenadas. Vean, y quise demostrarles el error para que vean la importancia que tiene un signo en un análisis. Vean aquí. El 8, en lugar de ponerlo como menos 8, lo puse positivo. Y eso hace que se viera como que el cable AC está hacia este lado, como si el cable AC estuviera hacia esta parte. Por eso el resultado dice que es a compresión. Pero bueno, eso definitivamente es un error de mi parte, así que aquí faltó el signo y lo voy a dejar así para que ustedes, como parte de su aprendizaje, vean la importancia que tiene el no considerar adecuadamente los signos. El 8 debiera ser negativo. Bueno, me disculpan, lo dejé así para que sirva de aprendizaje. Lo importante es que ustedes aprendan a también no cometer esos errores. Bueno, por otro lado, todo el procedimiento que hicimos, absolutamente todo, es correcto. Así es como se resuelve un problema de equilibrio de la partícula. El único problema fue que no coloqué el signo negativo en el 8. Muy bien, pues nuevamente ofrezco la disculpa, pero bueno, ojalá aprendan que eso no debe suceder. Bueno, para no dejar este ejercicio con los resultados equivocados, como consecuencia de haber considerado mal un signo, observen, aquí ya en el diagrama de cuerpo libre tengo el signo correcto para el 8.
Bueno, quiero mostrarles un programa que hice en Excel a continuación. En este programa yo puedo poner las coordenadas del diagrama de cuerpo libre que aquí tienen, aquí lo estoy colocando. Es el mismo diagrama, pero vean que aquí estoy colocando 8 positivo como lo hice con el error. Entonces, vean por favor qué pasa aquí con los resultados. Los resultados que obtenemos son precisamente estos, los que obtuvimos antes con el error, donde está FAC negativo. Bueno, ahora vamos a irnos a poner la coordenada correcta. Aquí en lugar de 8 voy a poner -8. ¿Sí? Y vean cómo todo lo demás se ajusta. Ahora sí ya tenemos lo correcto. Es decir, una fuerza AB de 179.18, una fuerza AC de 92.09 ya es positiva, atención, y AD de 209.04. Estos son los resultados a los que debimos haber llegado de no habernos equivocado. Aquí vean que también está el procedimiento del DGO, con lo cual resolvimos el sistema de 3×3. Bueno, entonces vamos a regresar a la pizarra para escribir nuestros resultados. Muy bien, aquí tenemos entonces los resultados correctos para nuestro ejercicio. Tensión AB, tensión AC y tensión AD. Todos los valores son positivos porque todos los 3 cables están a tensión. Muy bien, pues bueno, espero que esto sirva para su aprendizaje. Saludos a todos.